Primera de Corintios 15. Vamos a dar lectura del verso 3 al 20, si me acompañan. Primera de Corintios 15, versos 3 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo o Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mis hermanos, hoy es un día especial para mí. Es un día especial, aunque la historia realmente lo registra el 8 de abril. Así que sería el próximo domingo que oficialmente se celebraría la resurrección de Cristo Jesús, pero no importa el día, el asunto es que estamos celebrando la resurrección de nuestro Jesús, de que Jesús ha resucitado de los muertos. Ahora, en esta semana he estado mirando algunos programas donde ponen a Cristo como un mito de que realmente Cristo no murió, de que se escapó por Francia allí con María Magdalena. Hay una historia, han hecho películas al respecto. Pero vamos a ver en el día de hoy cómo podemos debatir de una manera tan sencilla y categóricamente a todos aquellos que digan que Cristo no resucitó, de que le robaron el cuerpo, de que fue una alucinación, de que Cristo realmente no existió, es un mito. Pero vamos a ver que en cuanto al mensaje que tenemos y hemos leído en el día de hoy, el mensaje que inspiró a cientos de miles de aquellos que dijeron y dicen ser cristianos, en creer en el mensaje de resurrección, aunque estaban enfrentando martirio, estaban sufriendo martirio, estaban sufriendo la muerte, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo pérdida de posesiones y aún la muerte de familiares enfrente de sus ojos. Esto es lo que produjo en el corazón de aquellos que decían ser y dicen ser cristianos en el día de hoy. La resurrección es el factor más importante que podamos tener nosotros. Celebramos porque Cristo realmente murió por nuestros pecados, porque Cristo realmente es parte de la historia, porque aquellos que quieran negar a este Cristo, decir que es un mito, nadie divide la historia en un antes y después de Cristo. No decimos 2018 años de qué, de que Cristo pisó por aquí, por la tierra.
Por lo tanto, para que aquellos historiadores pudieran escribir determinados eventos, se basan en lo que ellos llaman pruebas históricas. Ellos están documentando datos, están buscando lugares, están buscando personajes, están buscando aquellos lugares si lo que se ha contado es verdad. Y mis hermanos, hay algo que vamos a estar viendo, no solamente desde el punto de vista de historiador, pero vamos a ver desde el punto de vista legal. ¿Podemos nosotros confiar en estos evangelios? ¿Podemos nosotros realmente gozarnos en el día de hoy de que Cristo realmente resucitó? ¿Hay evidencias que respalden todo esto? Pues mis hermanos, yo quiero que empecemos a mirar aquellas evidencias para llegar a las conclusiones necesarias, si son verdaderas o no. Así que voy derechito a mirar aquí lo que es importante, lo que llaman los abogados una serie de interrogación o examen cruzado, cross-examining, que le dicen en inglés. Interrogaciones. Interrogan, vamos a decir, a aquellos personajes, aquellos testigos oculares, están mirando su carácter, están mirando la personalidad de aquellos que escribieron lo que nosotros tenemos hoy como los evangelios o la palabra de Dios. Lo que distingue a una persona. Un abogado, para presentar su caso delante de un juez, está mirando todos estos factores. Está mirando, por ejemplo, si la persona es una persona fraudulenta o si tiene una historia real, verídica, en la cual podamos nosotros confiar. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Mientras estaba estudiando, o sea, no soy abogado ni nada por el estilo, pero me encanta leer con respecto a lo que hacen los abogados. He estado los últimos 2 meses por ahí estudiando cómo se tiene que hacer la presentación de las evidencias al principio de lo que es si culpar o no culpar a una persona, cuáles son las partes que tienen que presentar, cómo la tienen que hacer, cómo convencer a un jurado, qué palabras poner y no poner, qué es lo que pueden decir y no decir. Es una cosa muy interesante. Y algo que me llamó mucho la atención es un tal doctor Simon Greenleaf. Por ejemplo, esta persona, y déjenme decirle que todos los abogados, desde los 1800 para aquí, que han tratado de poner la Biblia en ridículo, escuchen esto, gente agnóstica, gente que no cree en Dios, gente que salieron determinadas en las leyes para poner en ridículo los evangelios y comprobar de que Cristo no existe. Este agnóstico con este entendimiento o queriendo explicar de que Dios no es real, de que Cristo no existió. Y el agnóstico es una persona en la cual no tiene noción de lo absoluto. Como no posee la verdad absoluta, entonces por lo tanto es imposible conocer a Dios. Eso es lo que decía él, y déjeme decirle que este profesor, quien fundó la escuela de leyes en Harvard, una de las escuelas más prominentes y importantes de aquí de Estados Unidos, en Massachusetts, este hombre que la fundó, muy conocido como uno de los mejores abogados que pueden presentar evidencias de algo o si no existe la evidencia, de poner en ridículo a aquellos que han compartido historias. Y un estudiante de su clase le dijo: maestro, profesor, por favor, ponga en ridículo la Biblia, determine de que no hay evidencias de que este Cristo resucitó. Y este hombre dijo: lo voy a comprobar. Y a medida que fue estudiando, este hombre empezó a poner las cosas en su lugar. En primer lugar, ¿qué es lo que hace un abogado? Se enfoca en los testigos. Punto número 1, se enfocan en los testigos. Hechos, capítulo 1 y versículo número 3. El historiador Lucas, déjenme decirles, conocido como uno de los 3 mejores historiadores de la historia. Lucas está considerado en tercer lugar como uno de los mejores historiadores de todos los tiempos. Escribió lo siguiente en el capítulo 1 y verso 3. Y dijo: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin duda alguna,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, dice aquí, hay dos palabras muy importantes en este versículo. En primer lugar, dice allí que se apareció. Se apareció. Es decir, pudieron verlo. Segundo, el versículo dice, y hablándoles. No solamente lo vieron, sino que lo escucharon. Y por eso Lucas está diciendo, lo hemos visto, hemos escuchado, son pruebas que no se pueden dudar, no pueden dudarse. No solo un día, pero nos dice aquí el versículo 3 que durante 40 días. 40 días el Señor se ha manifestado. Los testigos, Juan, el primo del Señor Jesucristo, escribe en su primera epístola, primera de Juan, capítulo número 1, versículos 1 al 4, él escribe lo siguiente. Me gustaría que fueran allí porque vamos a poner a los testigos en juicio, como hizo el doctor Simon Greenleaf. Y dice allí, primera de Juan 1, versículos 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido. Mis hermanos, ¿se han dado cuenta de lo que está escribiendo Juan acá? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que le estamos compartiendo a cada uno de ustedes. Lucas vio y oyó y compartió exactamente lo mismo. Ya tenemos dos testigos. Hemos visto y oído. Esto les anunciamos, esto les compartimos. Ahora les quiero compartir lo que han dicho famosos abogados de la historia en cuanto a la resurrección, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Han dicho esto. En primer lugar, un tal Juan Singleton Copley, se le conoce por Lord Lyndhurst, reconocido como una de las más grandes mentes legales en la historia de Inglaterra, dijo esto. Quiero leerles. Yo conozco muy bien lo que la evidencia es, y les digo, tal evidencia en cuanto a la resurrección nunca se ha podido quebrar. No se puede quebrar. Lo que está diciendo este abogado Copley está diciendo lo siguiente: las evidencias son tan grandes que no pueden ser quebrantadas. Están tan estables, tan establecidas, que él está diciendo no hay duda con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. J.N. Anderson, otro abogado muy conocido en Inglaterra, se especializa en la ley musulmana, se conoce también porque se especializa en las leyes orientales y africanas. Él dijo lo siguiente: ¿cómo se puede negar el factor de la resurrección? Finalmente, se puede asegurar con confianza que hombres y mujeres no creen la historia de la Pascua, no porque no tengan evidencias, sino porque a pesar de tener evidencias contundentes, adrede eligen no creer. Las evidencias están. Y estamos hablando ya de 3 abogados, pero hay más. Irving Linton, abogado de Washington, D.C., que presenta casos muy importantes en la Corte Suprema, compartió a sus compañeros abogados, ha compartido a jueces, vuelvo a repetir, gente, estos empezaron determinados en comprobar que Jesús no existe, que Jesús no resucitó. Y quiero decirles la conclusión que él ya llegó. Él dijo lo siguiente: la Biblia ha pasado por toda prueba de ácido conocida por la ley. Las evidencias son tan concluyentes y abrumadoras porque sigue 3 líneas de pruebas independientes y convergentes, cada una de las cuales
es concluyente en sí misma. Las pruebas lógicas, históricas del cristianismo son tan indiscutibles. La resurrección es el hecho, escuchen esto, es el hecho mejor comprobado de toda la historia. Hermanos, todos estos abogados salieron con la intención de poner en ridículo a Cristo, y a medida que empezaron a ver las evidencias, cada uno de ellos recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, si son tan amables. Vamos a ver versículos 36 al 43. Lucas 24, versos 36 al 43. Están los discípulos aquí, Jesús se aparece. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Es decir, pensaban que estaban viendo un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Jesús está diciendo: ¿por qué están pensando que soy un fantasma? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Gloria al que vive para siempre. Bendito su nombre. Mis hermanos, ¿sabes qué? El Señor Jesús está mostrándose en forma indubitable. El Señor se les aparece una tercera vez, nos dice en Juan 20, y había uno, ustedes lo conocen, Tomás, el incrédulo, que no había estado cuando el Señor había aparecido a los 10. Y entonces los discípulos, los compañeros de él, le dicen: Tomás, vimos al Señor. Yo tengo que comprobar eso que ustedes me están diciendo. Ustedes 10 me están diciendo que Jesús resucitó, pero yo necesito pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Si yo no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y Jesús se le aparece en medio y le dice: Tomás, ven acá. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado, y ahora pon tu dedo para que no tengas más duda. Él estaba diciendo: toca. Él está diciendo, está mostrando aquellas evidencias de los clavos y aquella lanza que traspasó su costado. Cada discípulo, mis hermanos, lo vio. Cada discípulo lo escuchó. No fue una alucinación masiva. Lo vieron, lo oyeron, lo palparon, lo tocaron. Mis hermanos, cada discípulo lo vio, y cada discípulo, basado en esto, estuvieron dispuestos a morir por este Jesús ahora. Se habían escondido por miedo, pero después salieron con un fervor, con una valentía tremenda a predicar al mundo entero. Y se dan cuenta, los abogados están observando todas estas cosas. Están muy pendientes en cuanto a los motivos que tuvieron ellos para compartir esta historia. El asunto está: ¿qué ganaban? Vamos a ver esto. Pues yo me hice la siguiente pregunta a medida que estaba leyendo esto. ¿Qué ganaban con mentir sobre la resurrección si estaban escondidos en el aposento alto por miedo? Por miedo a morir. Estaban escondidos porque tenían miedo de morir. ¿Qué ganaban con predicar ahora de que este Cristo Jesús había resucitado? Yo les quiero llevar rapidito por hechos, no lo tienen que buscar, pero anoten o después véanlo nuevamente. Por falta de tiempo necesito ir rapidito, pero en Hechos capítulo 2, versículo 32, está Jesús delante del Sanedrín, y este Pedro, el que lo negó 3 veces, está delante del Sanedrín y dice esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Todos nosotros somos testigos. Capítulo 4 y versículo 10 dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en la presencia de ustedes sano. Mis hermanos, Pedro está confrontando a aquel Sanedrín, a este Jesús. Ustedes lo crucificaron, pero este Jesús, ¿cuál es el mensaje? Este Jesús ha resucitado. Ha resucitado. En el capítulo 5 y después versículos 28 de Hechos, nos dice a nosotros allí, diciendo, y nuevamente delante de este grupo que mandó a matar a Jesús, Pedro les dice, el Sanedrín les dice: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora, vean ustedes, los cobardes, los miedosos, los que desampararon a Cristo Jesús, los que lo abandonaron. Dice aquí ahora, todos ustedes han llenado a Jerusalén con la doctrina de ustedes y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Somos testigos suyos. Lo está acusando ahora es Pedro con los apóstoles que están diciendo: ustedes lo colgaron, ustedes lo crucificaron. Los está confrontando. Les está diciendo: ustedes son los que pusieron a muerte a Jesús. Pero este Jesús, Dios lo ha resucitado. Y nosotros somos ¿qué? Testigos. Testigos de lo que hemos visto. Testigos de lo que hemos oído. Ya no hay más miedo en estos apóstoles. Ya no hay más miedo que los esconda. Ahora están confrontando con la verdad a todos estos. Estaban fortalecidos por el evento de la resurrección, mis hermanos. Están motivados. ¿Está usted motivada? Están todos así bien serios, no sé qué pasa. Sí, no, están todos. Estos apóstoles estaban motivados, estaban alegres. No hemos venido aquí a celebrar a un muerto domingo tras domingo. Venimos a celebrar a uno que vive por los siglos de los siglos. La segunda cosa es que los abogados observan el comportamiento de los testigos y cómo impactan la sociedad en que vivieron. Cómo impactan la sociedad en que vivieron. Mis hermanos, les quiero decir una cosa. Cuando los apóstoles escribieron los evangelios, Mateo escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo. Estamos viendo en el año 32, 33 de la muerte del Señor Jesús. Estamos hablando de 50 años, 60 años, y después empezaron a escribir. ¿Ok? Marcos se tiene estimado que escribió entre el año 66 y 70 después de Cristo. Unos 30 y pico de años después de que el Señor ascendió. Lucas escribió en el año 64 después de Cristo. Y Juan escribió en el año 70 después de Cristo el Evangelio. ¿Saben por qué les estoy dando estos datos? Porque les quiero decir una cosa. Estos hombres escribieron de la resurrección de Cristo Jesús. Los contemporáneos, aquellos que vivieron junto con estos apóstoles, ninguno refutó o discutió con ellos como diciendo: lo que ustedes están diciendo es mentira. Ninguno cuestionó a los escritores. La gente estuvo de acuerdo cuando escribieron: este Jesús resucitó. No hubo nadie que se parara a decir: es mentira lo que están diciendo ellos. Ni el mismo Sanedrín, escuche esto, ni el mismo Sanedrín, cuando Pedro los confrontó, le dijeron: eres un mentiroso, porque nosotros tenemos el cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28, versículos 11 y 12. Mateo 28, versos 11 y 12.
Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles son todas las cosas que habían acontecido? Las piedras se movió, hubo un terremoto, hubo un ángel, patitas, ¿para qué te tengo? Se desmayaron, convulsionaron del miedo que tenían y regresaron cuando empezaron, pudieron tener un poquito de fuerza y salir corriendo, porque salieron todos corriendo y fueron a decirle a los principales sacerdotes, les queremos contar una cosa. Este Jesús que dijo que iba a resucitar el tercer día fue así, porque esa piedra, estábamos en la guardia parada allí enfrente, y esa piedra rodó, y aquel hombre que pusimos allí muerto ahora salió vivo caminando. Y fueron a contarle a los principales sacerdotes de todo lo que había pasado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Le dijeron, muchachos, vamos a arreglarle... Nosotros nos vamos a encargar. Tomen aquí una platita para que se vayan a McDonald's ahí, se comen unas papas fritas, unos Big Mac y tranquilos, ¿eh? Pero ¿qué dice Mateo 27 y versos 62 al 66? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo bien documentado. Todo bien documentado por los evangelistas. Todo fue escrito entre los años 30 a 60, 70, después de la resurrección. Mis hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos evidencias arqueológicas, tenemos los manuscritos, y les quiero decir un poquitito con respecto a los manuscritos. Las evidencias arqueológicas, lo que han descubierto. ¿Por qué podemos nosotros confiar en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento? Hay 5.000 manuscritos en griego, en el idioma griego. 5.000 manuscritos en el idioma griego de los evangelios, copias de los evangelios, 10.000 manuscritos en latín, y otros 9.000 entre otras fuentes y otros lenguajes. Tenemos 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento. La historia de César, Julio César. Se tienen 10 copias escritas 1000 años después. 1000 años después. Y la tienen como una documentación real. 1000 años escritas después de la muerte de Julio César. Y existen 10 copias nada más. Tácito, un historiador, 20 copias 1000 años después. 1000 años después, escritas 1000 años después, solamente 20 copias. Platón, un filósofo griego, se tienen 7 copias nada más, 1200 años después. ¿Y quieren poner la Biblia en duda con solamente 30 a 70 años escritas después, cuando estaba todo fresco en la mente de estos apóstoles? Mis hermanos, no hay lugar para alucinación, ni que el cuerpo lo robaron por parte de los discípulos y que fue robado menos por parte del Sanedrín y menos por los soldados romanos o el imperio romano.
Los evangelios que nosotros tenemos en existencia, mis hermanos, ¿sabes qué? Hoy, la corte puede admitir los evangelios. En una corte son admisibles como evidencia, como documentos que se pueden confiar. En el día de hoy, Greenleaf propuso ciertas premisas lógicas y legales en cuanto a la búsqueda de la verdad. Estoy escribiendo lo que él escribe en su libro. La investigación, los argumentos, admitir lo que otros propongan, nos lleva a la vida que vivieron los evangelistas. Y Greenleaf anotó todos estos puntos. ¿Qué anotó con respecto a los testigos? Escribió esto: vivieron bajo los mayores desalientos dados a los constantes peligros. Las leyes romanas y de cada país estaban en contra de las leyes de las enseñanzas, de Jesús. Las leyes romanas y de cada país estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Por igual, todas las religiones y todas las filosofías rechazaban el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué produjo todo esto en todas las naciones? ¿Qué sigue produciendo en el día de hoy el mencionar a Cristo Jesús? Cuando uno menciona esto, y lo que estos apóstoles tuvieron que perdurar, y aquellos que dijeron ser cristianos, tuvieron que soportar desprecio, tuvieron que soportar presiones como ustedes no se imaginan. Los torturaron, los llevaron a las prisiones, los golpearon. Muertes muy crueles. Los metían en tanques de aceite hirviendo. Los llenaban de brea. Le ponían fuego. Los quemaban. Los ponían en lugares, en arenas donde los animales ponían a los niños y a los padres los ataban en un poste para que negaran a Cristo Jesús, mientras los animales salían y se comían a los niños. Sin embargo, prosiguieron por todo el mundo llevando el evangelio de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Mis hermanos, si Cristo Jesús no hubiera resucitado realmente de la muerte, ningún creyente hubiera proseguido con su fe. ¿Quién va a seguir a uno que es un farsante, es un mentiroso, de que dijo que resucitó pero no resucitó? ¿Cuál es la ventaja? Creyeron en la resurrección, creyeron que van a ir al cielo, creyeron de que hay un infierno, creyeron de que el pecado evita entrar a la presencia de Dios. Segunda premisa: son razonamientos basados en 3 pasos deductivos. Greenleaf escribió esto. 3 pasos deductivos, es decir, se deducen estos 3 pasos. Si el número 1 y 2 son verdad, el 3 se puede concluir de que es verdad también. De que el 1 y 2, como es verdad, se puede concluir de que es la verdad. Entonces, como conclusión, Greenleaf dijo esto: la Biblia es entonces de carácter divino. Es de carácter divino, porque si este hombre resucitó, si la tumba lo tuvo que dejar ir, entonces la conclusión es que la Biblia y los evangelios, mis hermanos, vienen no de la tierra, pero provienen del cielo, provienen de un Dios. No lo dudes más. Estaba estudiando que la corte se basa en las reglas federales de evidencia. La Corte Suprema, todas las cortes se basan en esto: las reglas federales de evidencia. ¿Qué son las reglas federales de evidencia? Son un conjunto de reglas que rigen la presentación de pruebas en juicios civiles y penales en los tribunales. Una de esas reglas, que es la 1003, permite que sean admitidos documentos originales o copias duplicadas que fueran autentificadas. La regla 901 también dice exactamente lo mismo. Se puede comprobar de que estos manuscritos y este evangelio son auténticos y son reales
La Corte Suprema dijo sí, porque encajan dentro de las reglas federales de evidencia. ¿Por qué? Porque en su capacidad, lo que está escrito aquí, en la consistencia de los testimonios, porque no es que hay un testimonio por aquí que es medio raro con este otro y crea dudas, no. Hay una consistencia entre todos los testigos, están diciendo lo mismo. El testigo falso, algo que descubrieron en las cortes, lo siguiente: el testigo falso no da detalles tan así como los que tenemos en la Biblia. Voluntariamente, cuando están en una circunstancia adversa, que están enfrente de un juez, no dan, el que es mentiroso, no da todos los detalles voluntariamente y no los da de la manera que tiene que ser. No lo detalla. Los evangelistas, detalle tras detalle. Gloria a Dios. Escuchamos esto, vimos esto, esta es la información que recogimos. Para ir concluyendo, vuelvo a repetir, todos estos abogados salieron a poner a Cristo en ridículo y la resurrección, cada uno de ellos, bajo las pruebas de lo que han estudiado durante tantos años, tomaron esta conclusión: Cristo Jesús resucitó. Greenleaf después escribió esto y compartía a sus alumnos: una persona que rechaza a Cristo puede elegir de no aceptarlo, pero no puede elegir en decir que no hay o existen suficientes evidencias. Puedes decidir en no creer en Cristo, pero no puedes decir de que no existen las evidencias, porque las hay, y por lo tanto estás escogiendo no creer en Cristo a pesar de todas las evidencias que tienes aquí. Pablo dijo: si no hubo resurrección, la fe de ustedes es vana. Es vana. No se apareció a nadie. ¿De verdad? Vamos nuevamente a 1 Corintios y vamos a terminar. 1 Corintios, y veamos versículos 5 al 8. Dicen que no se le apareció a nadie. Vean el verso 3. Porque primeramente les he enseñado que lo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Ok? Ahora, vean esto. Está diciendo que Jesús no se apareció a nadie. ¿Qué dice el versículo 5 al 8? Dice: resucitó al tercer día, versículo 4, conforme a las Escrituras. Verso 5, se le apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy, o viven aún, y otros ya duermen, es decir, ya otros están muertos. Después apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, al más pequeño que soy yo, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, me apareció a mí. ¿No se apareció a nadie? ¿Qué llevó el cristianismo? Te voy a decir una cosa. Roma cayó no solamente por la corrupción del gobierno, pero mis hermanos, durante todos esos años, cristianos que los ponían en la arena, la gente no podía entender. Soldados, te voy a decir una cosa, hay testimonios de soldados que pusieron a muerte a los cristianos y dijeron: este Dios es más grande que los dioses nuestros romanos. Y vinieron a conocer a Cristo Jesús. Los mismos soldados escuchaban. Te voy a decir una cosa, la historia cuenta de que los soldados los ponían a estos en la arena, los quemaban, y dice que mientras los quemaban estaban cantando himnos mientras estaban siendo quemados. Tenían brea en las piernas. Ustedes no saben el dolor horrible que es aguantar fuego en el cuerpo. Y dice que estos cristianos estaban cantando, y dice que la gente estaba callada, abrumada. ¿Qué es lo que tienen estos cristianos? Que aún en la misma muerte están cantando. Y nosotros en este tiempo.
¿Somos testigos falsos si Cristo no resucitó? ¿Somos mentirosos? ¿Qué pérdida de tiempo la que acabamos de tener? Pero no es una pérdida de tiempo, ¿saben por qué? Porque Cristo resucitó. Y estamos aquí con un propósito. Porque Él dijo, donde 2 o 3 en su nombre reunidos están, allí está el Señor. Los que han muerto no van a resucitar, ni nosotros tampoco. Pablo dice, verso 19, nosotros como creyentes somos los más dignos de lástima si estamos aquí cantando y celebrando a un Cristo que está todavía enterrado o crucificado en una cruz. Concluimos con esto. Si confesares, dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay vida después de la muerte? La palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y el Señor Jesucristo murió con un propósito muy grande. En aquella cruz cargó con todos los pecados de todos nosotros. Lo cual quiere decir que hay un juicio que viene, porque ni el Hijo de Dios pudo salirse de esto porque vino a tomar nuestro lugar. ¿Qué te hace pensar a ti que vas a poder escapar del juicio final rechazando a Cristo diciendo, yo soy una persona muy buena, soy mejor que aún los creyentes que van a la iglesia, o yo creo en esta persona, o creo en Buda o Confucio, lo que sea, en la filosofía, y entonces creo en el karma y que voy a reencarnarme vez tras vez hasta encontrar la perfección? Y la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en el cual puedan ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, no caminos, o los caminos, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie puede venir al reino o al Padre si no es por mí. No es por nadie más. No seas engañado, no es por nadie más, es a través de Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús quien murió por nuestros pecados. Fue Cristo Jesús el que lo enterraron en la tumba, y fue Cristo Jesús el que resucitó por todos nosotros. ¡A su nombre! ¡Gloria! Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas pero tantas gracias por las evidencias puestas delante de nosotros, en las cuales estos hombres y mujeres estuvieron dispuestas a dar sus vidas porque vieron y escucharon al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, porque son tantos los que pudieron verte y pudieron ver lo que sucedió aquel día, y que la historia registra no solamente de parte de los apóstoles, pero historiadores romanos escribieron de un Cristo que supuestamente había muerto y que ahora los cristianos prosiguen con la historia de la resurrección. Señor, es lo que nos impulsa en el día de hoy y es lo que va a impulsar a tu iglesia hasta el momento que tú regreses. Este mensaje es lo más grande que podamos llegar a tener, porque no creemos en un Cristo, el Mesías, Jesús, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador del mundo. No creemos de que está muerto ni enterrado, ha resucitado. Y que bendito Dios, Él dijo que regresaría un día. Y por eso, Padre Santo, hay personas que están quizás en este cuarto y que no tengan a Cristo Jesús, y es nuestro ruego que por favor hoy sea el día de salvación.
Oh Padre Santo, en este momento te ruego, por favor, toca los corazones de aquellos que no han tenido la oportunidad y que hoy sea ese día especial en que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y tú extiendes esto a medida que nosotros estemos con vida. El día que partamos de aquí, de esta tierra, sin Cristo, nos hemos condenado a nosotros mismos. No por tu culpa, sino porque el mensaje ha estado presente desde el momento en que Cristo, la historia escribió que un abril 8, Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Padre, llévanos con bien. En esta noche vamos a estar en Lucas 24 y te ruego, bendito Señor, que podamos ver que este Cristo Jesús no se desmayó, no se lo llevaron a otro lado, a otra parte del mundo. En esta noche vamos a ver la muerte cruel que sufrió Cristo y el castigo que recibió. En esta noche lo vamos a estar viendo, pero lo que es más importante, nuevamente, es que Cristo Jesús ha resucitado. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, y si vamos a pasar tiempo en familia o con amistades, que sea un día bendecido, que nos recordemos de cuánto amor tú tienes por nosotros. Llévanos con bien, tráenos con bien en esta noche. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a decir una cosa antes que te vayas, por favor, diga a la persona bien motivada, bien motivado: Cristo Jesús ha resucitado. Dios te bendiga, nos vemos esta noche.